Putin prepara una ofensiva hacia Varsovia. Europa está al borde de la guerra. Occidente moviliza fuerzas. Polonia da la alarma. Reino Unido y Francia lanzan un ultimátum que lo cambia todo. Detalles a continuación. La guerra entre los países occidentales y Rusia se vuelve cada vez más probable. A medida que analizo los hechos, llego a la conclusión de que la guerra entre Europa y Rusia se vuelve cada vez más evidente. Esto no es una noticia vacía. Todos se están preparando para ello. El aumento del equipamiento militar, el refuerzo de las fronteras y el incremento del presupuesto de defensa. Todo esto es para poder hacer frente al Kremlin dentro de unos años. En 3 o 4 años podríamos enfrentarnos a una especie de prueba de resistencia. Ya se manifiesta en formas híbridas, pero podría volverse mucho más dura. Por ahora, todo lo que Rusia es capaz de hacer es poner a prueba la paciencia de los países de la OTAN. Esto incluye, por ejemplo, las incursiones accidentales de drones rusos en varios países, incluida Polonia. Tras el reciente sabotaje de la vía férrea, las autoridades polacas anunciaron el lanzamiento de una nueva operación llamada Horizonte para proteger la infraestructura crítica contra actos de sabotaje. Lo más probable es que se trate solo de los territorios fronterizos con Ucrania y Bielorrusia. Pero, de nuevo, ¿de qué sirven 10.000 personas? Es una cantidad muy pequeña. Nuestra guardia fronteriza en total tiene unas 40.000 personas. En el marco de la operación, Polonia planea utilizar no solo personal, sino también equipo militar, sistemas móviles de vigilancia y complejos de reconocimiento. Estos pasos, personal adicional para proteger instalaciones de infraestructura, capacitación en primeros auxilios y medicina táctica, en principio, todo esto es relevante. Esto realmente debió haberse hecho hace al menos 2 años. Solo ahora están empezando a hacerlo. Es bueno que solo ahora lo estén haciendo. Este es el país de toda la alianza que gasta más dinero en la compra de todo tipo de armamento. Es decir, realmente han dado un gran salto en los últimos años en la adquisición de todo tipo de armas, estadounidenses, europeas, incluso surcoreanas. Varsovia también ha lanzado un programa para preparar a los ciudadanos en habilidades básicas de seguridad, desde primeros auxilios hasta acciones en situaciones de emergencia. Los países bálticos llevan mucho tiempo viviendo en ese modo. Desde hace tiempo estudian medicina táctica y el uso de drones. Por lo visto, en su caso, el trabajo no avanza. Pero, una vez más, esta es una historia común que debería ser compartida por todos los países que entienden y sienten que tarde o temprano la Federación Rusa llegará a ellos. Acerca de Gran Bretaña y Francia ya han decidido qué unidades se enviarán a Ucrania. Pero lo que queda claro tras el acuerdo de paz es: su número será mínimo. Es decir, la cantidad probablemente de la que estamos hablando, 10 a 15.000 personas de cada país. Pero de nuevo, se trata de una cantidad muy pequeña, pequeñito, no podrán hacer nada. Tenemos una línea de frente activa común con la Federación Rusa, 1.250 kilómetros. 1.250. Esta cantidad definitivamente no es suficiente para una misión de mantenimiento de la paz. Sin embargo, cualquier preparación militar de Occidente no le agrada en absoluto al Kremlin. Se ven obligados a seguir aumentando sus presupuestos militares. Algunos países, como Polonia, ya casi han llegado al 5%. Otros países siguen ese camino, aunque eso está destruyendo sus economías. Pero aquí está la pregunta principal. ¿Hasta qué punto los países europeos están realmente preparados para enfrentarse al Kremlin en este momento? ¿Y cuánto tiempo más necesitan para prepararse? Alemania necesita, según me dijeron, al menos 2 años más para poner en orden su ejército, aunque sea mínimo 2 años. En el mejor de los casos, idealmente 5 años, 5 a 7, así lo decían, 5 a 7 años en el mejor de los casos, mínimo 2, pero no menos de 2. Porque no se trata solo de proyectiles, no solo de tanques. Está claro que se trata de dinero, asignaciones, hacer pedidos, empezar a ensamblar el equipo. Se trata de personas. De vez en cuando los países de la OTAN demuestran abiertamente nuevos modelos de armamento, recordándole al Kremlin sus capacidades. Turquía presentó el primer caza no tripulado Bayraktar Kizil-Elma, que ahora está equipado con armamento nacional. Estados Unidos ha iniciado el desarrollo de un nuevo caza, el F-47. Según Trump, el F-47 contará con un nuevo nivel de invisibilidad.
y Alemania incluso está preparando a los soldados de la Bundeswehr para practicar acciones en caso del peor escenario posible. Europa está aumentando gradualmente su preparación y fortaleciendo su defensa. Este escenario claramente no favorece al Kremlin, ya que en cualquier momento Rusia podría recibir una respuesta inesperada. Es una derrota aplastante. 3 pelotones rusos simplemente desaparecieron. Las fuerzas de operaciones especiales avanzaron rompiendo las líneas. Los nuestros avanzaron hacia adelante. Y el apagón paralizó a las tropas ocupantes. Los rusos están atrapados en el caldero de la guerra. Todos los últimos detalles desde el frente a continuación. En las últimas 24 horas, 3 pelotones han sido eliminados y más de un pelotón resultó herido. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dio detalles sobre los combates por Pokrovsk. Así, las fuerzas de defensa destruyeron exactamente a 60 asaltantes rusos que, en medio de la niebla, intentaban avanzar hacia el centro de la ciudad y consolidar posiciones. Otras 23 personas resultaron heridas. Como resultado, el intento de irrupción de los ocupantes fracasó. Al mismo tiempo, el enemigo por ahora mantiene las posiciones antiguas a las que accedió hace unos días. Según el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, actualmente se están llevando a cabo acciones de búsqueda y asalto, y toda la ciudad de hecho sigue siendo una zona gris. El enemigo, que entró por las afueras del sur de Pokrovsk, ya ha establecido allí una cierta cabeza de puente. Pero esa cabeza de puente ya está siendo abastecida logísticamente. En consecuencia, la zona gris es muy grande, hoy abarca gran parte de la ciudad, aunque las líneas en los extremos norte de la ciudad, en la parte norte de Pokrovsk, hoy las mantienen en particular nuestros paracaidistas. Otra dirección que aparece regularmente en los informes militares es la de Kupiansk. A pesar del informe de Gerasimov sobre el cerco de unos 5.000 militares ucranianos allí, nuestro mando desmiente esa información. Por el contrario, informan sobre éxitos y el avance de las fuerzas de defensa. Hoy, aún no se ha logrado expulsar al enemigo más allá de los límites de Kupiansk. Sin embargo, las acciones de contraataque que hoy demuestran las fuerzas de defensa son movimientos progresivos, no son operaciones de contraofensiva bruscas, sino precisamente acciones de contraataque. Sin embargo, esto lleva a que nuestras fuerzas de defensa logren recuperar algunas posiciones tácticas que se habían perdido hace varias semanas, varios meses, precisamente en la propia ciudad de Kupiansk. Los rusos también se han activado en el sur de nuestro país. La dirección de Zaporizhia, de donde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania tomó reservas para Pokrovsk, durante varias semanas trajo noticias bastante inquietantes. Sin embargo, ahora se ha logrado estabilizar la situación. Ya esa ofensiva activa que, según declararon hace una semana, existía, ahora no tiene lugar. Ahora estamos llevando a cabo ataques y empleando medios de fuego contra las reservas. Es especialmente importante que ahora se haya comenzado a destruir el ferrocarril que abastece a estos grupos. La situación en Zaporizhia, según los analistas, sigue siendo complicada. El enemigo sigue concentrando fuerzas y a lo largo del embalse de Kayovka, grupos de sabotaje penetran en las aldeas controladas por Ucrania. Sin embargo, estos ataques fracasan una y otra vez. Los rusos nuevamente no lograron tomar Stepnogorsk, ni siquiera los edificios de varios pisos en el sur del asentamiento. Solo una parte de las casas está bajo control del enemigo. La presión adicional sobre Stepnogorsk la generan los intentos del enemigo de abrirse paso por la carretera hacia Grigorovka. Al norte de las casas de campo costeras hay una gran zona abierta, por lo que los rusos ni siquiera intentan afianzarse allí, y asumiendo un gran riesgo, corren un poco más al norte, donde hay un edificio y al menos alguna línea de trincheras. Pero al avanzar a campo abierto, el enemigo, gracias a nuestra artillería, sufre allí pérdidas colosales, por lo que a los ocupantes ya no se les entrega equipo y los envían al asalto únicamente a pie. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa actúan no solo en el frente, sino también en la retaguardia rusa. El día pasado hubo un caso sin precedentes. Fuerzas especiales derribaron un helicóptero militar ruso con un dron de largo alcance. Un Mi-8 directamente en territorio ruso. Como señalaron en el departamento, esto abre una nueva etapa en la guerra con posibilidades para las Fuerzas Armadas de Ucrania nunca vistas antes.
El caso es que antes, los ucranianos derribaban helicópteros en el aire usando drones FPV convencionales, con un alcance máximo de varias decenas de kilómetros y cabezas de combate de 1,5 kilos. En este caso vemos que no fue necesario que el dron chocara directamente con el helicóptero, precisamente gracias a una potente cabeza de combate. Pero por otro lado, esto ocurre, como pueden ver, a otra altitud, a la que posiblemente los FPV convencionales tampoco llegarían. Y lo que es muy importante, según dicen algunas fuentes, aunque aún hay que confirmarlo, esto sucede a una distancia muy grande. Es decir, en este caso se trata de la región de Rostov, en la zona de Kutenikovo. ¿Y qué es Kutenikovo? Bueno, en realidad está a 200 kilómetros de la línea de contacto. También sufrieron las zonas ocupadas. Parte de la región de Donetsk quedó sumida en un apagón total, lo que paralizó parcialmente el mando de las tropas rusas. Entre más de una decena de ataques exitosos, cabe destacar las explosiones en Dokuchaevsk. Los analistas aún discuten si el resplandor nocturno fue resultado de un impacto en la central eléctrica o en un almacén de municiones. Sea lo que sea, en cualquier caso, ambos son golpes a la logística, en última instancia, porque si se destruye una subestación, el grupo pierde el suministro eléctrico. Si el ataque es contra el almacén de municiones, el grupo pierde proyectiles. Esto es importante para el grupo que está avanzando ahora en Donetsk. Es decir, como mínimo, esto frena su potencial ofensivo. Al mismo tiempo, los combatientes en el terreno confirman esta información. En particular, debido al aumento de los ataques contra la logística rusa en Donetsk, los destacamentos de asalto se quedaron sin un suministro constante de reservas y armamento y perdieron el ritmo de avance en ese mismo Pokrovsk. En ese momento, Londres entró en combate. El ultimátum de Gran Bretaña: con estas nuevas armas romperán el frente. Putin está sin fuerzas y esto es solo la punta del iceberg. Londres prepara un punto de inflexión en el frente que acabará con el ejército ruso. Mirar. Debido a su posición débil en el frente, Rusia está atacando objetivos críticos en Ucrania. Bienes de carácter civil, destrucción y víctimas entre la población. Durante las últimas 24 horas, las tropas rusas atacaron instalaciones energéticas en varias regiones de Ucrania. Continúan los trabajos de restauración en los lugares de impacto. Un aspecto muy importante en este asunto es la ayuda energética de Reino Unido. El país, entendiendo la situación, ha asignado más de 14 millones de euros. Putin intenta sumergir a Ucrania en la oscuridad y el frío con la llegada del invierno. Estos ataques viles no solo son un ataque a la seguridad de Ucrania, sino también una amenaza para la estabilidad económica y el crecimiento del Reino Unido. Londres anunció la asignación de fondos adicionales para realizar trabajos de reparación vitales en el sector energético de Ucrania, con el fin de ayudar a los ucranianos este invierno. Rusia ha convertido la infraestructura energética civil de Ucrania en un objetivo en esta guerra. Ahora, al entrar en un invierno frío, están intensificando los ataques brutales contra las redes energéticas y de calefacción, mientras Putin intenta intimidar al pueblo ucraniano. Sin embargo, Ucrania sigue demostrando una resistencia excepcional a pesar de todas las dificultades. La financiación para la reconstrucción garantizará una iluminación y calefacción ininterrumpidas en los hogares ucranianos, hospitales y escuelas. Agradecemos al Reino Unido y al primer ministro Keir Starmer por la continuación del apoyo humanitario y energético a Ucrania y por el paquete de ayuda energética anunciado. En un contexto en el que Rusia incrementa el número de ataques contra la población civil y la infraestructura crítica, esa solidaridad es sumamente importante. Londres sigue presionando a Rusia también mediante sanciones. Ha anunciado nuevas restricciones para el Kremlin que se implementarán gradualmente a lo largo del año 26. Se trata de una continuación de las sanciones contra los gigantes petroleros camaradas de Putin, Rosneft y Lukoil. Estos ataques suponen una amenaza no solo para la seguridad de Ucrania, sino también para la estabilidad económica del propio Reino Unido. La seguridad de Ucrania es nuestra seguridad. Estamos junto a nuestros socios del G7 apoyando a Ucrania y superando todos los desafíos. Desde los primeros días de la guerra a gran escala, el Reino Unido se convirtió en uno de los socios estratégicos clave de Ucrania, no solo proporcionando armas, sino también creando mecanismos financieros e institucionales eficaces de apoyo. El Reino Unido seguirá aplicando de manera decidida nuestras sanciones financieras como parte de nuestra respuesta más amplia a la invasión bárbara de Rusia en Ucrania. El Reino Unido ha construido un sistema importante de ayuda militar para Ucrania.
Financiamiento, fondos innovadores, asociaciones internacionales, mecanismos de crédito y apoyo al complejo industrial de defensa ucraniano. Rusia, y no Ucrania, debe pagar por la guerra ilegal de Putin. El uso de activos rusos para fortalecer la defensa aérea de Ucrania. Nuestro derecho a la seguridad de Ucrania es de importancia crítica para nosotros. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha firmado contratos con empresas para el mantenimiento de vehículos blindados, la producción de proyectiles de artillería y la reparación de armas entregadas. Estos contratos prevén el despliegue de capacidades de reparación en el territorio de Ucrania. Precisamente el Reino Unido fue uno de los primeros países en suministrar a Ucrania armamento de misiles de alta precisión. Un verdadero avance fue la decisión de proporcionar misiles de largo alcance Storm Shadow. En 2023, el gobierno británico anunció la entrega de misiles de crucero capaces de alcanzar objetivos a más de 250 kilómetros de distancia. Los Storm Shadow se convirtieron en los primeros misiles de largo alcance recibidos por Ucrania y fueron utilizados de inmediato para atacar objetivos estratégicos en los territorios ocupados. Este mes, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron un nuevo lote de Storm Shadow. El Reino Unido proporcionó a las Fuerzas Armadas de Ucrania equipo de protección, transporte, comunicaciones, equipos de desminado y asistencia en mantenimiento técnico de maquinaria y transformación digital. Reino Unido fue el primer país en anunciar planes para suministrar tanques de combate principales a Ucrania. Comparación con el T-80, aquí la estabilización y la óptica son mucho mejores. La puntería se realiza mediante botones en un panel similar a un joystick. La torreta gira 360 grados en 9 segundos. El Challenger 2 maniobra, dificultando que los misiles antitanque enemigos apunten. Al mismo tiempo, el propio tanque es muy preciso. Como parte de los suministros de tanques Challenger 2, también se recibieron proyectiles para ellos. Los tanques británicos fueron complementados con vehículos especializados de reparación y evacuación, lo que permitió asegurar la autonomía técnica de su uso. En el año 25 se confirmó entre Ucrania y Gran Bretaña, se firmó un acuerdo de asociación centenaria. Este documento integral establece la cooperación a largo plazo entre ambos estados en los ámbitos de defensa, economía, energía, justicia, ciencia, cultura, educación, salud y política social. La ayuda de Gran Bretaña es a largo plazo, por lo que siempre podemos contar con el apoyo de un socio confiable. Eso es todo por ahora. Para más noticias candentes del frente, véanlo en la próxima edición.